This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploramos un tema fascinante y debatido. ¿Fue Caín, el primogénito de Adán y Eva, realmente el hijo de la serpiente? Esta pregunta ha generado curiosidad y discusiones durante siglos entre académicos, teólogos y creyentes. En este video examinaremos lo que dice la Biblia, analizaremos puntos de vista históricos y profundizaremos en la controvertida doctrina de la semilla de la serpiente. En el camino, descubriremos valiosas lecciones espirituales de la vida de Caín, lecciones sobre los peligros del pecado, la justicia y misericordia de Dios y nuestra necesidad última de redención a través de Jesucristo. Aquí está el giro. Lo que aprenderás hoy podría cambiar por completo cómo ves esta antigua historia. Quédate hasta el final, no querrás perderte este análisis profundo de las Escrituras y sus enseñanzas. Si estás listo para descubrir la verdad, dale me gusta a este video para mostrar tu apoyo, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas contenido futuro y compártelo con otros para difundir la palabra. También nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué piensas sobre los misteriosos orígenes de Caín. Busquemos juntos la verdad. Comencemos con el relato bíblico del nacimiento de Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: Adán conoció a su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo: He adquirido un varón con la ayuda del Señor. A primera vista, este versículo parece sencillo. Adán y Eva, después de ser expulsados del jardín del Edén, comienzan a cumplir el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse. Génesis capítulo 1, versículo 28. Eva celebra el nacimiento de Caín y reconoce la ayuda de Dios al traer vida al mundo, incluso después de su caída en el pecado. Sus palabras, con la ayuda del Señor, reflejan gratitud por esta bendición y la esperanza de que la vida continuara. Sin embargo, este versículo ha suscitado profundas preguntas y diferentes interpretaciones. La visión tradicional ve a Caín como el hijo biológico de Adán y Eva, pero algunos se han preguntado, ¿podría haber más en esta historia? Para entender esto, debemos observar 2 elementos clave: el papel de la serpiente en Génesis capítulo 3 y las consecuencias de la caída. En Génesis capítulo 3 encontramos a la serpiente, una criatura astuta y engañosa. Al cuestionar el mandato de Dios y torcer sus palabras, la serpiente tienta a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia introduce el pecado, la muerte y la separación de Dios en el mundo, cambiando la historia humana para siempre. Después de la caída, Dios pronuncia maldiciones, comenzando con la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículos 14 a 15, Dios dice: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este versículo introduce la idea de 2 semillas, la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Muchos cristianos interpretan esto como una representación simbólica de la batalla continua entre el bien y el mal. La semilla de la mujer apunta a Cristo y a sus seguidores, mientras que la semilla de la serpiente simboliza a aquellos influenciados por Satanás.
Una interpretación controvertida sugiere que Caín, el primogénito de Eva, podría no haber sido el hijo biológico de Adán, sino el resultado de una relación física entre Eva y la serpiente, que está asociada con Satanás. Esta idea es conocida como la doctrina de la semilla de la serpiente. Los defensores de esta teoría creen que el engaño de la serpiente en el jardín del Edén involucró más que palabras, sugiriendo un acto físico que corrompió el linaje de la humanidad. A menudo señalan las acciones posteriores de Caín, como el asesinato de su hermano Abel, como evidencia de una naturaleza heredada de la serpiente. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Vertuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. Esta interpretación adopta una visión literal de la semilla de la serpiente mencionada en la Biblia. La doctrina de la semilla de la serpiente propone que el verdadero padre de Caín fue la serpiente, no Adán. Según esta teoría, los eventos de Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 4 implican que la interacción de la serpiente con Eva fue más que persuasión. Involucra un acto físico o espiritual que llevó a la concepción de Caín. Aunque esta visión no es ampliamente aceptada, sus defensores afirman que ciertos pasajes de la Biblia insinúan esta idea. Echemos un vistazo más de cerca a sus argumentos. Número 1. Génesis, capítulo 4, versículo 1. Podría ser figurativo. Los defensores de la doctrina de la semilla de la serpiente sugieren que la frase Adán conoció a su esposa en Génesis, capítulo 4. Versículo 1 no necesariamente significa que Adán fuera el padre biológico de Caín. Argumentan que esto podría referirse simbólicamente a que Adán cubriera la vergüenza de Eva después de la caída. Proponen que Caín pudo haber sido concebido durante la interacción de Eva con la serpiente en lugar de con Adán. Sin embargo, esta interpretación requiere leer más allá del texto, ya que la palabra conoció del hebreo yada tradicionalmente significa intimidad marital en las Escrituras. Número 2. El comportamiento de Caín refleja una naturaleza pecaminosa en Génesis, capítulo 4, versículo 8. Caín asesina a Abel, cometiendo el primer acto de violencia registrado en la Biblia. Los defensores argumentan que los celos y la rebelión de Caín muestran una naturaleza pecaminosa inherente que podría conectarlo con la serpiente. También señalan Génesis, capítulo 4, versículo 7, donde Dios advierte a Caín, el pecado está a la puerta, acechando, su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Los defensores afirman que el rechazo de Caín a esta advertencia y sus acciones demuestran un espíritu rebelde alineado con la naturaleza de la serpiente. Argumentan que tal pecaminosidad profunda podría sugerir un linaje relacionado con Satanás en lugar de con Adán. Número 3. Juan, capítulo 8, versículo 44. Como evidencia, los defensores de la doctrina de la semilla de la serpiente señalan Juan, capítulo 8, versículo 44, donde Jesús dice a los fariseos, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer».
él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Argumentan que al llamar al diablo homicida, Jesús lo conecta con Caín, quien mató a Abel. Con base en esto, sugieren que Caín fue literalmente descendiente del diablo, convirtiéndolo en el primer hijo de la semilla de la serpiente. Sin embargo, la mayoría de los eruditos bíblicos ven este versículo como una metáfora espiritual, no como algo biológico. Jesús está reprendiendo a los fariseos por su hipocresía y rebelión, comparando sus acciones con la naturaleza de Satanás. La frase Padre el Diablo se entiende como una conexión espiritual, no física. Esta doctrina no es aceptada por la mayoría de los cristianos porque contradice enseñanzas clave de la Biblia. Aunque la teoría afirma que Caín fue engendrado biológicamente por la serpiente, las Escrituras enseñan consistentemente que Caín era hijo de Adán y Eva. Sus acciones pecaminosas se debieron a la naturaleza caída de la humanidad, no a un linaje alternativo. Exploremos esto con más detalle. Número 1. Genealogía clara en Génesis capítulo 5, versículo 3. Leemos: Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Aunque este versículo habla de Set, establece un patrón para entender las genealogías bíblicas. Adán engendró a sus hijos a su semejanza, lo que incluye a Caín y Abel. La Biblia no menciona que Caín tuviera una ascendencia diferente. De hecho, Génesis capítulo 4 declara claramente que Adán y Eva eran los padres de Caín y Abel. Las genealogías en Génesis y en otras partes de las Escrituras rastrean consistentemente a toda la humanidad hasta Adán. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, versículo 26, dice: Y de un solo hombre hizo todas las naciones del género humano para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. No hay referencia a un linaje separado para Caín, lo que respalda la comprensión tradicional de que era hijo biológico de Adán. Número 2. Reconocimiento de Eva del papel de Dios en Génesis, capítulo 4, versículo 1. Eva dice después del nacimiento de Caín: He adquirido un varón con la ayuda del Señor. Esta declaración muestra que Eva reconoció la intervención de Dios en el nacimiento de Caín. Si Caín fuera descendiente de la serpiente, no tendría sentido que Eva atribuyera a Dios su vida. Sus palabras reflejan su creencia de que Dios es el creador y dador de vida. Esto se alinea con la enseñanza más amplia de la Biblia, como se ve en el Salmo, capítulo 127, versículo 3. Y aquí, herencia del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. El reconocimiento de Eva del papel de Dios en el nacimiento de Caín refuerza la comprensión de que Caín era parte del plan de Dios para que la humanidad continuara a pesar de los efectos del pecado. Número 3. El pecado es una condición universal. La doctrina de la semilla de la serpiente afirma que el comportamiento pecaminoso de Caín provino de su descendencia de la serpiente. Sin embargo, la Biblia enseña que el pecado es algo que todos los humanos heredan de Adán, no solo Caín. Romanos, capítulo 5, versículo 12, explica: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo muestra que la desobediencia de Adán trajo el pecado y la muerte al mundo, afectando a todos. Las acciones pecaminosas de Caín reflejan esta naturaleza caída heredada, no un linaje separado. En Génesis, capítulo 4, versículo 7, Dios habla directamente a Caín, advirtiéndole: Si haces lo bueno, no serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechando. Su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. So good, so good, so good. Great brands, great prices. Everyone's got a reason to rack. Because they have framed jeans. Nike? Yes. Just so many good brands. Vince, Kurt Geiger London, Rag & Bone, and more are at Nordstrom Rack stores now. You never know what you'll find, but you know it's going to be so good. Great brands, great prices. That's why you rack. Esto muestra que las elecciones de Caín lo llevaron a pecar. Tenía la capacidad de resistir, pero decidió no hacerlo.
Las palabras de Dios enfatizan la responsabilidad personal por el pecado, no un rasgo heredado de un supuesto linaje de la serpiente. Número 4. El pecado original y la redención a través de Cristo. La Biblia enseña que todos los humanos provienen de Adán, lo cual es clave para la doctrina del pecado original. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, Pablo escribe: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Este versículo conecta la desobediencia de Adán con el estado caído de la humanidad y la obediencia de Jesús con la redención de la humanidad. Si Caín no fuera descendiente de Adán, esto socavaría la universalidad del pecado original y la necesidad de la obra salvadora de Cristo. La Biblia muestra consistentemente que todos los humanos heredan una naturaleza pecaminosa de Adán y necesitan salvación a través de Jesucristo. Las acciones de Caín son un reflejo de esta naturaleza caída compartida, no una prueba de un linaje separado. Número 5. El significado espiritual de la semilla de la serpiente. La semilla de la serpiente en Génesis, capítulo 3, versículo 15, a menudo se entiende como una metáfora espiritual, no como un linaje biológico literal. La enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente representa la batalla espiritual continua entre el bien y el mal. Esta interpretación está respaldada por pasajes como Efesios, capítulo 6, versículo 12, que dice: «Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». La conexión de Caín con la semilla de la serpiente es espiritual, no física. Su rebelión contra Dios refleja la rebelión de la serpiente, pero esto no significa que fuera descendiente biológico de la serpiente. La Biblia muestra claramente que Caín fue hijo de Adán y Eva. Las genealogías, el reconocimiento de Eva del papel de Dios en el nacimiento de Caín y la enseñanza bíblica sobre la universalidad del pecado confirman esto. La doctrina de la semilla de la serpiente, aunque interesante para algunos, no está respaldada por las Escrituras y contradice enseñanzas bíblicas clave. En lugar de especular sobre linajes alternativos, la Biblia nos llama a enfocarnos en las lecciones de la historia de Caín, la naturaleza destructiva del pecado, la importancia de la responsabilidad personal y nuestra necesidad de redención a través de Jesucristo. Como dice Romanos, capítulo 5, versículo 19, «Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos». La historia de Caín no trata sobre un linaje separado, sino sobre nuestra humanidad compartida y la necesidad de la gracia de Dios. La idea de la semilla de la serpiente ganó atención en tradiciones gnósticas y místicas. Algunos textos gnósticos afirmaban que la serpiente dio a Eva conocimiento secreto, lo que resultó en el nacimiento de Caín. Sin embargo, estas ideas contradicen la Biblia, que describe a la serpiente como un engañador. Cristianos tempranos como Ireneo y Agustín rechazaron estas afirmaciones, afirmando que todos los humanos, incluidos Caín, descienden de Adán y Eva. Esto está respaldado por Hechos, capítulo 17, versículo 26, «Y de un solo hombre hizo todas las naciones del género humano para que habitaran sobre toda la faz de la tierra». En lugar de centrarse en los orígenes físicos de Caín, la Biblia destaca su legado espiritual. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, advierte, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este versículo no sugiere que Caín fuera físicamente hijo de Satanás, sino que sus acciones reflejaron la naturaleza rebelde de Satanás. Esto encaja con el énfasis de la Biblia en el libre albedrío y la responsabilidad personal. Lecciones espirituales de la historia de Caín. La vida de Caín nos enseña varias verdades importantes. 1. El peligro de los celos y el pecado. Como Dios advierte a Caín en Génesis, capítulo 4, versículo 7, «El pecado está a la puerta, acechando, su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo».
Esto muestra la importancia de resistir el pecado antes de que tome control. 2. La justicia y misericordia de Dios. Incluso después del pecado de Caín, Dios lo protege con una marca, mostrando su misericordia. Génesis, capítulo 4, versículo 15, nos recuerda el cuidado de Dios incluso en el juicio. 3. La necesidad de redención. La historia de Caín destaca la necesidad de la humanidad de un Salvador. Jesucristo nos reconcilia con Dios y nos da la victoria sobre el pecado. Conclusión entonces, ¿fue Caín el hijo de la antigua serpiente? La Biblia no apoya esta teoría. En cambio, revela una verdad espiritual más profunda. Todos enfrentamos la lucha entre el pecado y la justicia. La historia de Caín nos recuerda el poder destructivo del pecado, pero también la increíble gracia de Dios. Esforcémonos por caminar en justicia, seguir la palabra de Dios y vivir según su voluntad. Si encontraste útil esta discusión, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más reflexiones bíblicas. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que hay más en la historia de Caín? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por mirar y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.